De presentarles este libro. Yo soy Amaranta Osorio, Itziar Pascual. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que hay muchas actividades y mucho trabajo y muchas tareas y muchas conciliaciones difíciles, así que cada una de las personas que está aquí y que está en streaming viendo esta actividad, gracias a la disponibilidad de Casa de México, pues gracias por dedicar un tiempo al pensamiento, al teatro, al imaginario y a las mujeres. Bueno, y queríamos empezar agradeciendo a Casa México por acogernos esta noche, a todo el equipo, especialmente a José Carlos Morales, que está aquí, y a todo el equipo de la casa y a su directora. Y, por supuesto, agradecer a Ediciones Invasoras y a Cuadernos de Papel, que son las dos editoriales que han coeditado este libro. ¿Quieres hablar tú de las editoriales? Permitidme, por favor, que refiera que este libro, que en breve va a estar en vuestras manos, y quiero agradecer el trabajo de Miriam apoyando a Ediciones Invasoras para que pueda haber a vuestra disposición ejemplares de este libro, nace de una colaboración entre dos países, dos entidades distintas y dos autoras que hemos escrito a cuatro manos. Me refiero a la editorial Ediciones Invasoras y me refiero a la Universidad de Córdoba, Argentina. El proyecto de este libro viene gracias a un grupo de investigadores hispanistas, y yo siempre digo que el hispanismo es más grande que España, porque afortunadamente hay personas en todos los continentes, en los más remotos lugares del mundo, estudiando el teatro español contemporáneo. Y es el caso de la Universidad de Córdoba, Argentina, donde contamos con grandes investigadores que conocen con detalle el teatro español contemporáneo. Es el caso de teatrólogos como Mabel Brizuela, Germán Brignone y como también Jorge Dubati, una de las voces más importantes de la investigación teatral en Argentina en estos momentos, que impulsaron a través de las ediciones de la Universidad de Córdoba la creación de un volumen antológico que compendiara las 4 obras que Amaranta Osorio y yo hemos escrito a 4 manos, además de trabajos de teoría, de reflexión, una entrevista, material gráfico de cada uno de los espectáculos, fichas artísticas, en fin. El libro realmente era un proyecto muy ambicioso. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió? Este libro lo empezamos a gestar, bueno, lo coescribimos juntas. Yo conocí a Itziar porque fue mi profesora en la RESAD y ahí nos conocimos. Luego pertenecí a una asociación que ella estaba, que era Las Marías Guerreras. Hice algunas obras como intérprete y luego ya nos hicimos amigas, ¿no? Hicimos algunas colaboraciones, hice otras obras fuera y un día le dije, ay, me encantaría escribir algo contigo. Y así empezó la colaboración. Y la primera obra fue Mi niña, niña mía. Bueno, pero primero, quizá, antes de contar esto, tendríamos que darle voz a los editores. Claro. ¿No? Sí. Así que ni Mabel Brizuela, que está en Córdoba, Argentina, y precisamente el próximo jueves van a efectuar una presentación de este mismo volumen, pero allí, en la Universidad de Córdoba, Argentina, ni Julio de la Ediciones Invasoras ni Mabel Brizuela podían estar hoy aquí con nosotros. Entonces, nos han enviado cada uno de ellos un vídeo para hablarles cada uno de ellos de este trabajo. Y si les parece, vamos a escucharles. Hola, buenas tardes. Soy Mabel Brizuela y desde la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, quiero compartir con ustedes la alegría de la presentación del libro Trilogía de la Memoria y El Grito de Amaranta Osorio e Itziar Pascual, 4 obras escritas a 4 manos que por primera vez se editan juntas. Esta es una coedición de nuestro proyecto, de nuestra colección Papeles Teatrales, de la editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba
y de Ediciones Invasoras de Madrid, a quienes también agradecemos este aporte. Esta conjunción de voces y de trabajos, de textos que unen España con Argentina, viene a cumplir uno de los objetivos de Papeles Teatrales, que es el de difundir y proyectar escrituras dramáticas actuales y novedosas. Y esta trilogía de la memoria y el grito, si bien son ese tipo de escrituras fundamentalmente por el hecho de estar escritas, valga la redundancia, a cuatro manos, también lo son por la multiplicidad de lenguajes escénicos, tanto en la puesta en página como en la puesta en escena. Por eso yo digo que esta es una poética del cambio, una poética de la mudanza que por su fugacidad exige, reclama un espectador atento y lúcido. Muchas gracias. Es bien conocida la relación que establecía Pasolini entre la desaparición de las luciérnagas y el consumismo capitalista capaz de devorarlo todo. El arte, la literatura, el teatro han entrado también a formar parte de esta rareza lampírica que emite señales en mitad del oscuro. La comunicación a pulsos se ha convertido en una poderosa herramienta de resistencia, y los libros que contienen estos latidos son, en realidad, portadores de mensajes de esperanza. Leer es adentrarse en un universo cifrado en el que inevitablemente se establece un vínculo fraternal entre quien escribe y quien interpreta. Lean Trilogía de las Luciérnagas, de Itziar Pascual y Amaranta Osorio, y comprenderán lo que les digo. La primera era Mabel Brizuela, de la Universidad de Córdoba de Argentina, y el segundo era Julio Fernández, que es el editor de Ediciones Invasoras. Bueno, ahora sí nos metemos con las luciérnagas. Y entonces yo le dije a Itziar, me encantaría escribir algo contigo, y empezamos a escribir algo. En ese momento yo estaba viviendo en Francia y coincidimos en la Universidad de Aviñón. Coincidimos en la Universidad de Aviñón, que estábamos dando clases. Y ahí, con un chocolate caliente, en medio de los trenes, empezamos a gestar la primera obra, que es Mi niña, niña mía. Y todo nació a partir de un testimonio que nos conmovió muchísimo, que era el testimonio de un niño, de un superviviente del campo de Terenzin. Y decía algo así: haber sido tu luciérnaga me salvó del abismo. Y empezamos a arrastrar esa historia de ese niño superviviente que nos emocionó tanto, y descubrimos que en el campo de concentración de Terenzin hubo una mujer, Baba Shebova, que era una actriz de Praga que fue deportada ahí y que hacía obras de teatro con los niños detenidos ahí. Y así empezamos, ¿no? Con chocolate. Empezamos con chocolate y procede en Casa de México referir la importancia del chocolate, me parece a mí. Porque además el chocolate va a tener un papel importante en la obra. Para quienes no la conozcan, de alguna forma el chocolate también es una forma de resistencia. Yo creo que antes citábamos a Mabel Brizuela, a Germán Brignone, a Jorge Dubati. En este caso hay que citar a la profesora de la Universidad de Aviñón, Antonia Amo, que fue testigo de este encuentro y de ese momento en el que el Mistral, que es el viento de Aviñón, soplaba muy fuerte. Las dos nos dirigíamos a la estación de trenes de Aviñón, yo hacia Marsella para volver a España, Amaranta a París, y hacía mucho frío.
y un chocolate podía ser la diferencia entre tener el alma recogida o no. Y ese fue el punto de partida de esa escritura, ¿no? Lo que pasa es que lo mejor de esta historia es que está llena de complicidades con mujeres. Yo quiero citar a Antonia Amo, profesora de la Universidad de Aviñón, que fue decisiva. Quiero citar a Laura Esteban Araque, alumna de la RESAD, que fue la persona que nos envió ese testimonio que refería a Amaranta. Y quiero referir a dos mujeres que nos acompañan esta tarde aquí, que fueron las actrices que por primera vez estrenaron esta obra en la Sala Margarita Xirgu, otra mujer, del Teatro Español de Madrid, bajo la dirección escénica de Natalia Menéndez, otra mujer, gran mujer, que hoy no puede estar aquí porque está en otras actividades, pero que también está aquí acompañándonos, por supuesto, que son Goizalde Núñez y Ángela Cremonte. Ellas interpretaron los dos personajes femeninos de esta obra y ellas pusieron cuerpo, emoción, palabra y voz de forma decisiva a estos dos personajes. Yo querría, y le propongo a Amaranta, vamos a seguir hablando de esta trilogía, vamos a seguir hablando, si les parece, de las obras que constituyen esta trilogía, pero querría invitar, si no les parece mal, al escenario para escuchar una de las escenas de Mi niña, niña mía. ¿Les parece bien? Déjennos entonces, bueno, Amaranta estaba un poco recordando cuáles son los contextos de esta obra, la historia de esta obra, que habla, como bien planteaba, del campo de concentración de Terenci y de la situación por la cual hacer teatro para niñas y niños en el campo de concentración se convirtió en una forma de resistencia que fue determinante para que algunos de aquellos niños y niñas pudieran sobrevivir al horror de la Shoah. Pero Mi niña, niña mía, cuyo título es también Mosze Olka, porque esta es la forma en la que en checo se dice Mi niña, niña mía, es también la historia de otra mujer, y tal vez, Amaranta, sea el momento de contarlo. ¿Sí? Bueno, es la historia de dos mujeres. Una mujer que es la superviviente, que es la mujer que hace teatro en el campo con los niños, y la otra es una mujer también de su familia, que también de alguna manera es superviviente. La obra habla de la Shoah. Yo sé que en estos momentos es especialmente difícil hablar de eso, pero habla de la resistencia y de las injusticias que pasaron, ¿no? Van a leer dos fragmentos, ¿no? Un fragmento lo va a leer Goizalde, otro Ángela. No sé si tú quieres hablar más de la otra mujer, de la mujer del presente. En el presente hay una mujer que es entomóloga, que como ustedes saben es una persona que estudia científicamente a los insectos y que estudia las luciérnagas. Y su vida está ligada al estudio de los insectos, específicamente las luciérnagas, como seres generadores de energía. Hay algo que no está previsto en la historia de estas dos mujeres, que es un encuentro a través del tiempo, a través de una Europa habitada de trenes y a través de las luciérnagas. No quiero desvelar más, creo que con esto es suficiente. Y sobre todo creo que escuchando a Ángela y a Goiz van a entender mucho mejor esta historia. Voy a cambiar de escena, voy a coger la del chocolate. Una mujer y una esperanza. El pasado afuera. Cada vez llega más gente. Somos muchos. Tengo frío, mucho frío. Necesito ir al baño. Cada vez somos más. 100, 200, no sé. El patio del establo es demasiado pequeño, me empujan. Me clavan los codos en la espalda. En mi brazo derecho siento los pezones duros de Véndula. Está azorada.
Yo solo pienso en respirar. Solo quiero no enloquecer con el llanto de Aviva. A pesar de su edad, Aviva llora como un bebé. Llora y llora y llora como si fuera la última vez y la primera. A mi lado, un hombre se mueve y me golpea las costillas. Me duele. Necesito ir al baño. Cerca, me dicen, hay un apeadero. Suenan los raíles tocados por los trenes. Los trenes siguen llegando. Nadie dice nada. ¿Por qué no abren las rejas? Me resisto a tocar la reja. Uso todas mis fuerzas. El metal se me incrusta en el vientre, en el pecho, en el rostro. No puedo respirar, necesito ir al baño. ¿Cuánto tiempo van a dejarnos aquí? ¿Por qué no abren la reja? No puedo moverme. Aviva sigue llorando, no puedo verla. Ya no puedo verla, pero sigo oyendo su llanto dentro de mí como una desesperación guardada durante siglos. Necesito ir al baño. No aguanto más. Ay, siento mi orina, caliente, casi hirviendo, bailando entre mis muslos. Moja mis pies. Ni siquiera tengo espacio para abrir las piernas. Cada vez son más, me empujan. Ya no tengo frío. Los cuerpos me cobijan. ¿Por qué no abren las puertas? Una mujer del otro lado se acerca. Tiene un vestido azul y unos ojos verdes, bellísimos. No lleva la estrella. ¿Será alemana? ¿Busca a alguien? ¿Se acerca a mí? ¿Nos conocemos? Intenta darme una galleta, pero yo no puedo mover las manos, no tengo espacio. Mete su mano por el orificio de la reja, pone una galleta en mi boca. ¿Por qué me ayuda si no me conoce? Es una galleta muy dulce. La mujer llora. Sus lágrimas me saben a canela. Gracias, le digo. Me acaricia, me besa. Gracias. Ella pone en mi boca una onza de chocolate. La gente me empuja. El hombre que está a mi lado intenta quitarle la onza. Al moverse me hace perder el equilibrio y le da el chocolate a él también. A Véndula, que sigue cerca. Intento no tragar el chocolate para dárselo a Aviva, pero el cuerpo sabe más que la mente. La mente puede abjurar, el cuerpo no sabe arrepentirse. Mi boca tiene un regusto a praline. Llevamos 2 días sin comer. La mujer saca de su bolsa galletas y las pasa por los huecos. Un oficial la observa. Ella me besa en la boca. El oficial se precipita y la aleja de la puerta, la empuja. Ella cae. «Orolava», me dice. Intento sacar mi mano por el orificio. No puedo hacer nada. El oficial la golpea, la mujer se pone de pie. «Orolava», me dice. El soldado vuelve a golpearla. Ella lo mira e intenta ponerse de pie. Viene otro oficial, se la lleva. «Orolava», le grito. «Orolava», me dijo. ¿A dónde la llevan? Grito por dentro, un grito resonando dentro de mí. Las puertas se abren, me aferro a la mano de mi hermosa Véndula. Nos empujan las manos, los dedos se van perdiendo. Ya no puedo verla. De pronto, Aviva ha dejado de llorar. Gracias. ¿Qué tal? Tenía que volver aquí. Yo creía que a veces la niebla es necesaria. Y no es verdad. Necesito claridad para entender, para saber, para hacer, para saber quién soy. Yo soy la niña que buscaba hadas con un tarro. Yo soy la niña que quitaba patitas a un 100 pies. Yo soy la mujer que tenía miedo a volar. Yo soy la mujer que se refugiaba entre insectos. Yo soy la mujer que descubrió a su madre después de muerta. Yo soy la memoria de mis antepasadas. Yo soy la mujer que ahora vuela, como en los cuadros de Chagall.
Yo soy luciérnaga y soy duda y pregunta y curiosidad, siempre curiosidad. Yo soy sueño y niña y luz y risa y camino. Soy Remy Chauvin, señor Remy Chauvin. ¿Lo siente? ¿Siente este frescor? Ay, señor Kirby, escuche, no me diga que prefiere a los Beatles. ¿Lucy? ¿Lucy? ¿Puedes sentir la primavera? Señor Transtomer, no sabe cuánto he aprendido de usted, de todos. Ahora debemos despedirnos. No deben esperarme en nuestro apartamento de París. ¿Recuerdan el sueño que les conté? Era un sueño terrible de sacrificios. No sé cuánto podré ayudar. No sé si podré hacer algo que merezca la pena. Solo sé que no quiero otra Europa atravesada de trenes, con niñas que se pierden, que lloran, con mujeres que no saben a dónde van. Alguien deberá poner un poco de luz, como las luciérnagas, porque tenemos que seguir a pesar de todo, hacer a pesar de todo, construir a pesar de todo, crear a pesar de todo, sonreír a pesar de todo, brillar, brillar, brillar. Orolava. Nada. Qué emocionante escuchar estas dos actrices increíbles, leer esta obra. El montaje del español fue precioso. También hemos hecho una lectura. Muchísimas gracias, Goizalde, Ángela. A mí siempre me conmueve escucharlas. Y es una obra además que yo creo que nos sigue hablando, porque con todas las guerras de hoy, con los genocidios que están pasando, hay que hacer algo, ¿no? Y seguir a pesar de todo. Y intentar parar esta barbarie porque ningún niño se merece la guerra, ¿no? A mí muchas veces me preguntan por qué escribo sobre tantas guerras y tal, y yo crecí en una época muy difícil en Colombia, una época llena de bombas, donde yo, por ejemplo, estuve en 2 y tal, y creo que ningún niño se merece estar ahí, ¿no? Ninguna mujer tampoco, o sea, nadie debería tener que vivir una guerra, pero sobre todo las infancias, ¿no? Gracias, Goiz y Ángela, por estas maravillosas escenas. Yo querría recordar que mi niña mía, Moseolca, obtuvo el premio Jesús Domínguez de la Diputación de Huelva, y esto permitió que la obra se publicara gracias al trabajo de otra mujer, de otra luciérnaga. Como ven, hay muchas luciérnagas que han ido iluminando el viaje de estas obras de teatro. Me refiero a Ángela Monleón, directora de la revista Primer Acto, que hace un trabajo extraordinario en apoyo y respaldo al teatro español contemporáneo. Y precisamente también hay algo que para mí es muy importante, y es todo el trabajo de traducción, de reflexión, de edición que se ha venido haciendo de esta obra. Yo quiero recordar en este momento, citábamos antes a Antonia Amo y Julie Pérez tradujeron al francés este texto, y esto es muy importante, ¿no? El poder habitar la oportunidad de que estas obras se hayan podido ver en otros países, en otras lenguas, en otros contextos. Querría citar a Phyllis Zatlin, una fabulosa traductora y teórica del teatro español contemporáneo, que también tradujo al inglés Moseolca. Tal vez, si quieres. Stephanie Gerhol la tradujo al alemán, y esta obra también tuvo varios montajes. Hubo un montaje en Argentina maravilloso que estuvo un año en escena y que fue el mejor del alternativo, dirigido por Alejandro Casavalle. Estuvo en Checoslovaquia, dirigido por Verónica Vizsiaca. Y en Francia también ha estado en una lectura dramática en Aviñón, y se han hecho diferentes lecturas en Alemania y en otros países. En Chile.
Hubo algo muy hermoso también de esta obra, y es que fue seleccionada para participar en el Congreso Mundial de Dramaturgas, el WIPIC, en Chile, en Santiago de Chile, Valparaíso, y se pudo escenificar precisamente en el marco de este congreso, y como decía también Amaranta, se ha representado en Argentina. En fin, es una obra que se ha traducido también al italiano en un contexto académico de investigación a cargo de Marta Selvaggio, puesto que su tesis doctoral ha sido traducir al italiano Moseolka Moseolka. Sigue habiendo investigadores e investigadoras reflexionando sobre esta obra, como Enrico Di Pastena en la Universidad de Pisa, que ha hecho un trabajo precioso que se va a publicar en breve, como Émilie Lumière, y me parece que el apellido es poético para hablar de esta obra, que también ha investigado sobre Mi niña, niña mía. Seguro que estoy olvidando a otros investigadores, porque son muchos los investigadores e investigadoras que siguen pensando sobre este texto, pero a todos y a todas de verdad hay un gran agradecimiento. Marifé Santiago ha hecho un trabajo maravilloso. Nieves Rodríguez también publicó en el contexto de Primer Acto algunas reflexiones sobre esta obra. En fin, muchísimas personas nos han acompañado, han sido luciérnagas maravillosas de esta escritura. La segunda obra de la trilogía de las luciérnagas es Vietato dare da mangiare, que es una obra que habla de una investigadora que se encuentra con una refugiada. Y está basada en una historia real, que es que en Italia pusieron una prohibición de dar de comer a los refugiados, lo cual a nosotros nos pareció absolutamente inhumano. Y entonces está basado en eso, es un texto breve, se hizo en el Teatro Español, dirigida por Víctor Sánchez e interpretada por Aitana Sánchez Gijón, y la hice también en Microteatro, dirigida por mí e interpretada por Nathalie Pinot. Y es una obra breve que habla eso, de una… No sé si quieres hablar un poquito más de eso. Bueno, ya creo que el personaje femenino central de esta obra, de esta breve obra, es alguien que se confronta con la perplejidad de las normas institucionales que vienen a reprimir la empatía. Básicamente esto. Y la tercera obra es Clic cuando todo cambia, que es una obra sobre la adolescencia. Es una obra que habla del acoso, del bullying, que habla sobre el abuso sexual, el abuso de sustancias. Y es una obra que se estrenó por primera vez en el teatro, bueno, ganó el Premio Calderón de Literatura Dramática, y se estrenó por primera vez producida por el Teatro Calderón, dirigida por Alberto Velasco, y la protagonista está aquí también, Inés González. ¿Quieres hablar de la obra un poquito? Muy brevemente, porque como ya han visto, lo que puede hacer una actriz es infinitamente más elocuente que lo que podemos hacer nosotras. Pero Clic es una obra que está inspirada también en un suceso real, en la historia de una adolescente que fue en el contexto de un botellón y en el contexto de una situación de malestar, fue depositada a las puertas de un centro de salud de la Comunidad de Madrid dentro de un carrito de supermercado. Y nos preguntamos, Amaranta y yo, cuáles podían haber sido las emociones, las vivencias de esa chica que se enfrentó a una situación gravísima de salud en ese contexto. Es una obra que también ha tenido diferentes montajes. Actualmente está en temporada en Argentina, dirigida por Alejandro Casavalle, con un elenco increíble. Yo la acabo de ver y es impresionante. También estuvo este año en México, dirigida por Sandra Rosales, también un trabajo muy lindo. Se hizo en la Maison de Hiver en Francia. También está traducida al francés. De hecho, está como obligatoria en el colegio en Burdeos, ¿no? Y está publicada en Francia, en la edición Coinet, publicada aquí en Aciteg. Y también traducida. Y no sé si yo creo que ya le damos paso
a Inés González, que va a leer un fragmento de la protagonista de esta historia, que se llama Leia. Tengo una marca violeta en la ingle, como si alguien hubiese apagado un cigarrillo aquí, justo aquí, al lado de mi sexo. Quizás fui yo, no sé. No sé lo que pasó. No sé qué pasó ese día. Recuerdo un chico sobre mí. No sé quién era, pero me hacía daño. Mis recuerdos, una cara pixelada, solo una cara pixelada. Yo solo quería pertenecer al grupo, ser cool. Nunca pensé que perdería el control. Dentro de mí, algo se ha roto. No sé qué, pero se ha roto y duele. Duele mucho. ¿Quedaré así para siempre? Necesito creer que no. Tengo que poder salir de esta imagen pixelada de los recuerdos rotos. Necesito creer que algún día olvidaré, que algún día podré sonreír. Porque ahora me ahogo, me escuece, me asusta, me atrapa. Hay algo que para mí es importante referir, que une todas las obras de la trilogía de las Luciérnagas, y tiene que ver con la presencia de personajes femeninos, la importancia de que personajes femeninos sean protagonistas del cambio, sean personajes activos, transformadores, sean luciérnagas, que a pesar del horror, del dolor y de las dificultades sean portadores de esperanza, y que sean también ejemplos de resistencia. Seguramente vivimos momentos de dificultad, de incertidumbre, de resistencia, pero las luciérnagas son capaces de transmitir un poderoso brillo en la profunda oscuridad. Nos queda una cuarta obra que forma parte de esta historia, de este libro. Todo libro es un viaje, es una aventura, es una ventana. Bueno, pues nos queda una cuarta obra que referir, Amaranta. Sí, sobre las luciérnagas, hay que decir que cuando lo estábamos escribiendo, Sanchis Sinisterra nos pasó un libro de Georges Didier Huberman, este filósofo francés, que es La supervivencia de las luciérnagas. Y trabajamos en él y es un libro maravilloso, y también que habla de las luciérnagas como pasolines, ¿no? Como comunidades que están en la periferia y que brillan a pesar de todo, que están emitiendo esas llamadas de amor y se reúnen para hacer luz en medio de la oscuridad. La última obra, esta cuarta obra, es El Grito. El Grito se estrenó en el Fernán Gómez, la escribimos por encargo de Pilar Izaguirre y la dirigió Adriana Roffi. Y bueno, es una obra que también está basada en una historia real, que es una mujer a la que inseminaron con un semen que no era el de su marido, y ella estuvo intentando 7 años buscando en la justicia para que alguien le creyera, y nadie le creyó. Y ella decía, pero es que si yo, ¿cómo? ¿No? Decía, no, es que se fue con otro, como ella no tenía problemas de fertilidad, se fue con otro, tal. Y ella decía, no, que no, hubo un error. Y nadie puso en cuestión que quizá la clínica se había equivocado. Y su vida se colapsó. Y al final encontró una magistrada que dijo, ¿cómo es que nadie
¿por qué la juzgaron así sin ni siquiera poner en duda que pudiera haber sido un error de la clínica? Y por fin le creyó. Entonces el grito habla de lo difícil que es que crean en las palabras de las mujeres. Siguiendo con este viaje de mujeres luciérnagas que fueron conectando esta historia, yo querría citar a Laila Ripoll, directora del Teatro Fernán Gómez, que creyó profundamente en la pertinencia de contar esta historia en el teatro que ella dirigía y que apoyó y apostó porque el grito se pudiera presentar y estrenar en el Teatro Fernán Gómez. Así que querría también decir que el grito es una obra que habla de un cuento que seguramente ustedes conocen, que es el cuento de la princesa del guisante. El cuento de la princesa del guisante es ese cuento que es la historia de esa princesa que se pierde con su caballo bajo una tormenta y que cuando llega a un castillo sus ropas no evidencian su linaje y entonces nadie cree que sea princesa. Y entonces se le ofrece dormir en ese castillo, pero nadie piensa que realmente sea princesa y lo tiene que demostrar. Y ella dice, no he podido dormir en toda la noche porque alguien dejó un pequeño guisante debajo de los colchones que le pusieron, ¿no? Entonces, es un poco el cuento de la princesa y el guisante evidencia que desde tiempos inmemoriales las mujeres hemos tenido que demostrar lo que somos. Y como le ocurrió a esta mujer, que tuvo que luchar contra la justicia, luchar contra el sistema científico, me atrevería a decir, luchar contra su marido, después exmarido, que no creía en ella y que la trató de forma indigna. Y para mí es muy importante precisamente, insisto, recordar el valor de las mujeres y ponerlo en el teatro, porque el teatro es el lugar no solo de las imaginaciones, es el lugar de los cambios. Y eso es muy importante para mí. Y de hecho en todas las obras tenemos cuentos, ¿no? No sé si se podría leer el cuentico de la luciérnaga o no. Sí, habría que buscarlo, es verdad. Y el cuento del colibrí, pero ese no te tocaba en tu personaje, ¿no? Vale. Por ejemplo, en Click hay un cuento que es el cuento del colibrí, que es un cuento que además que viene desde, hay una versión africana, otra versión mexicana, ¿no? Pero básicamente el cuento dice, un colibrí fue hubo un incendio grandísimo en un bosque, un incendio enorme, y un colibrí fue a la cascada, tomó una gotita en su pequeño pico y la depositó en el fuego. Y volvió y fue a la cascada, tomó otra gotita y la depositó en el fuego. Y seguía el incendio gigante. Y entonces todos los animales empezaron a burlarse del colibrí, de, oye, no vas a apagar este incendio por nada del mundo, o sea, no pierdas el tiempo. Y el colibrí fue a la cascada, tomó una gotita en su pequeño pico y la depositó en el fuego. Y así fue y llegó, ¿no? Y así varias veces. Y todos los animales, eres estúpido, o sea, nunca vas a apagar el fuego. Y el colibrí les dijo, yo hago lo que puedo, intento apagar este incendio. El final del cuento, la historia es que el bosque se incendia. El final que a nosotras nos gustaría para esta historia es que los hijos de esos animales que se burlaban del colibrí fueron a la cascada, tomaron agua y la depositaron entre el fuego. Y que los padres, avergonzados, decidieron hacer lo mismo y entre todos lograron apagar el incendio. ¿Quieres leer tu libro? Y este es el cuento de las luciérnagas. La obra está inspirada en la fábula de Esopo, que siempre me contabas, ¿te acuerdas? Yo te la pedía cada noche y tú me decías, muy eolca, muy eolca. Había una vez una serpiente que empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido por miedo a la feroz depredadora.
pero la serpiente seguía intentándolo. Huyó un día y ella no desistía. 2 días y nada. Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y le dijo a la serpiente: ¿puedo hacerte 3 preguntas? No acostumbro a dar ese privilegio a nadie, pero como te voy a devorar, puedes hacerlo. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No, contestó la serpiente. ¿Te hice algún mal? No, volvió a responder. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. La presentación fue preciosa. Aviva hizo una luciérnaga maravillosa. Muchísimas gracias, Goiz. Bueno, como veis, estas 4 historias nos han permitido recorrer paisajes, teatros, espacios distintos, pero necesitábamos un volumen que las reuniera, necesitábamos un libro que pusiera en relación todo este trabajo. Y yo quiero citar aquí a la Fundación SGAE, siguiendo este camino de luciérnagas. Quiero agradecer a la Fundación SGAE el respaldo para poder sacar adelante este libro, porque lamentablemente los presupuestos en estos momentos de las universidades en Argentina no son propicios para poder asumir los gastos que significaban poder publicar esta obra. Y también quiero agradecer la colaboración de Argentores, la Sociedad de Gestión de Derechos de Argentina, que colaboró para apoyar el envío de los ejemplares publicados en España a la Universidad de Córdoba, Argentina. Así que, como ven, este es un viaje lleno de complicidades, lleno de luciérnagas que han ido acompañando y que han apoyado la posibilidad de que hoy celebráramos la alegría de que este nuevo trabajo, este libro, pudiera estar aquí. Y por supuesto a Julio, porque esto empezó siendo una publicación en Argentina y llegó el presidente que está ahora en el poder, y entonces se quedaron sin fondos. Y no tenían fondos para el papel, tenían el volumen, pero no podían imprimirlo. Y entonces hablamos con Julio Fernández de Ediciones Invasoras y dijo, pues lo publicamos en Argentina, ¿no? Con la ayuda de Fundación Autor. No sé si alguien quiere hacernos una pregunta. Estamos aquí para algún deseo. Yo ya te lo pregunté en el salón. Te van a dar, sí. ¿Se me oye o no se me oye? ¿Tienes ahí? Sí, pero a mí me sigue fascinando el poder escribir obras a 4 manos y os quería preguntar sobre el proceso. ¿Ha fluido igual en todas las obras? ¿Cómo solucionáis los desacuerdos? Y bueno, ¿cómo lo planificáis? Fundamentalmente que contéis el proceso de, bueno, pues de alguna de las obras donde os haya resultado a lo mejor más difícil. ¿Sí? Bueno, una de las actividades que hicimos en el Teatro Español, que fue muy bonita, porque también me gustaría agradecer todo el trabajo de reflexión y de pensamiento que se hizo desde el Teatro Español, fue una velada monográfica dedicada a la escritura a 4 manos. Y fue una experiencia muy bonita en la que pudimos compartir esta reflexión, porque una de las cosas paradójicas del teatro español, si tú lees la historia del teatro español, especialmente del siglo XIX y del XX y del XXI, es que hay mucha escritura a 4 manos, pero no hay metodología. O sea, no hay un marco teórico que hable de cómo se escribe de forma común entre 2 o más autores. Y tenemos muchos ejemplos de autores varones que han colaborado juntos, no tantos de autoras que han colaborado, pero también tenemos. Creo que en nuestro caso la metodología que fuimos desarrollando tenía que ver mucho
con un enfoque ecológico. O sea, Amaranta vivía en Francia, yo vivía en España, ella tenía horarios franceses, yo tenía horarios españoles, y era muy importante defender una idea conciliable, posible, del tiempo. Esto significaba la idea de escribir partiendo de un punto de partida común, eso sí, de orden presencial. Antes explicábamos ese encuentro en Aviñón, el chocolate, el Mistral, los trenes, ese fue el detonador. Pero luego cada una estaba en otro lugar del mundo y estaba en otro horario y en otro contexto, ¿no? Entonces, creo que ha habido siempre algo que tenía que ver con comprender el privilegio que conlleva pertenecer a la generación a la que pertenecemos, que dispone de correo electrónico, que dispone de WhatsApp, que dispone de ordenadores portátiles. O sea, somos unas privilegiadas por tener unas herramientas tecnológicas que permiten comunicarnos y escribir en distancias. Si estas herramientas son utilizadas para el bien, es un gran tesoro. Si son utilizadas para la banalización, para la frivolidad, para la omisión de empatía, pues es otra cosa. Nosotras tuvimos la oportunidad de poder utilizarlas como una gran herramienta y esto fue muy importante. Y bueno, trabajamos, muchas veces nos preguntan, ¿tú escribiste La mujer de presente, tú la de pasado? No, escribimos las dos todo. Entonces normalmente nos poníamos de acuerdo, vamos a escribir una historia y por ejemplo Itziar en Mi niña niña me decía, una mujer y un viaje. Y yo escribía la escena, se la mandaba, ella la cambiaba y tal, y luego pasaba también a veces lo contrario, ¿no? De falta esta escena y Itziar la hacía y yo la retomaba. O sea que en todas las obras hicimos todo siempre. A mí me encanta coescribir, o sea, realmente me fascina no solo coescribir, sino colaborar, co-crear. Sé que a veces puede parecer más difícil, ¿no? Pero cuando realmente estás abierta al diálogo, ¿no? Puede ser fascinante. Y creo que dos cabezas piensan mejor que una sola, ¿no? Entonces, a mí la coescritura me encanta porque creo que suma. Y ahora, por ejemplo, acabo de hacer una cosa con Jorge Volpi, que ahora está en la Compañía Nacional de México presentándose, que se llama Más vale morir. Y ese diálogo con otro artista me fascina. Y creo que es súper enriquecedor. Y ahora, nosotras nos pusimos como regla no pelear por un adjetivo. O sea, en el momento que empezábamos las dos, como este adjetivo, era como no, hasta aquí. O sea, había también una cosa mucho de respeto. O sea, sí podíamos cambiarnos todo, pero peleas. Y realmente la trilogía de las Luciérnagas, yo no recuerdo ninguna, ¿no? Donde fue más difícil, donde encontramos dificultad fue en El grito. Pero El grito tiene un origen distinto, porque El grito era un encargo. Entonces ya no solo éramos nosotras dos que hacíamos en nuestros tiempos, sino que teníamos un tiempo limitado, estaba la productora, o sea, de pronto había muchas voces opinando sobre ese texto y ahí fue difícil. Y, ¿no? No sé qué quieres hablar sobre esa dificultad, cómo la resolvimos, yo no sé si… Todavía hoy no sé cómo la resolvimos. O sea que se escribió. Sí, se estrenó, hay testimonios, hay documentos, sabemos que giró. No, hablando en serio, ¿no? Pero sí que es verdad que la escritura a cuatro manos contesta a la soledad del dramaturgo, que a veces escribe en la soledad cuando está fuera del proceso de ensayos o de trabajo de actores y actrices. Y es también algo muy hermoso cuando te confrontas con problemas de orden productivo, de orden escénico, que no están resueltos, que te acompañan en tu vida cotidiana. O sea, yo recuerdo que había un problema de orden dramatúrgico, que yo me llevaba a caminar a la playa, que yo me llevaba al amanecer, que yo me… O sea, y recuerdo perfectamente que se resolvió, comillas, se resolvió dormida. Porque a veces el imaginario contesta cuando la razón es incapaz, ¿no?
Y recuerdo que yo estaba muy enfadada porque no encontraba, lo hablábamos, Amaranta me decía, no, pero yo creo que por aquí. Yo decía, es que no. Y era esa cosa un poco como enrabietada cuando no encuentras una respuesta dramatúrgica a algo. Y lo recuerdo como algo, como una revelación. Y sí, como algo también muy hermoso. Cuando a veces la concentración está en otro lugar que no es la técnica, que no es el análisis dramatúrgico, que no es Patrice Pavis, ¿no? que está en otro lugar y que es un lugar muy poderoso. Y de hecho en estas obras hay sueños. En todas hay algún sueño porque en los sueños a veces aparecen y para nosotras son importantes. Yo creo que este dialogar entre nosotras también, o sea, estamos hablando de la guerra y estamos hablando del diálogo entre culturas, estamos hablando de seguir a pesar de todo, estamos hablando de que tenemos que hacer algo y nosotras, nuestro trabajo de coescritura es eso. Si no dialogamos entre nosotras, ¿cómo podríamos escribir sobre estos temas? O sea, es como que de lo que hablamos lo hacemos, ¿no? Y con un profundo respeto, que yo creo que es la clave. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna más? Sí. Y una palabra que yo creo que está en el corazón de todas estas 4 obras, que es memoria. Creo que memoria es una palabra muy importante porque atraviesa todo lo que ocurre. No es casual que en El grito se hable de la memoria también como patología, se habla del Alzheimer y se habla de lo que significa la pérdida de la memoria. Y también de lo que significa el Alzheimer social, de lo que significa que las sociedades tengan olvido de su propia historia y de lo que les ha pasado. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Y gracias por formar parte de esta comunidad de luciérnagas que construye a través del teatro, de la imaginación y de la memoria. Gracias. Y si les apetece que se lo dediquemos, será un placer.